Mi papá me miró directamente a los ojos y dijo, no vas a recibir ni un centavo de mí. Mientras nos contaba lo que había en su testamento durante la cena, le pregunté la razón y gritó, no sirves para nada. Así que respondí, no esperes nada de mí tampoco. Y me levanté con calma y me fui. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos ven. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Paul Gray de Londres, Reino Unido. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Me senté a la mesa esa noche, mi tenedor suspendido sobre un plato de puré de papas, cuando papá soltó la bomba que cambió todo. Estábamos todos allí, mamá, mis 3 hermanos menores y yo, el mayor, de 42 años, apretados alrededor de la misma mesa de roble rayada que habíamos usado desde que era niño. Papá, Robert, se aclaró la garganta, sus ojos grises fijos en los míos. He hecho mi testamento, dijo, con voz áspera. Daniel, no vas a recibir ni un centavo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había pasado 20 años en la ferretería familiar, cargando madera, arreglando libros, manteniéndola a flote mientras mis hermanos perseguían sus propias vidas. Lo miré fijamente, esperando el remate, pero su rostro era de piedra. Mamá se movió en su asiento, retorciendo una servilleta entre los dedos, pero no dijo nada. Mi hermana, Jenny, sonrió con sarcasmo, y los gemelos, Mark y Luke, simplemente miraron hacia abajo. Tragué saliva y pregunté, ¿por qué? Los ojos de papá se entrecerraron y golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los platos. «¿Por qué no sirves para nada?», rufió. La habitación quedó en silencio sepulcral, excepto por el eco de su voz en mi cabeza. ¿No sirvo para nada? ¿Yo? El que no fue a la universidad, trabajaba los fines de semana y remendaba cada grieta en su barco que se hundía? Sentí una opresión en el pecho, pero no le dejaría verme quebrarme. Había escuchado sus insultos antes, pero esto era diferente. Esto era definitivo. Empujé mi silla hacia atrás. El chirrido sonó fuerte contra el suelo de madera. Bien, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. Entonces no esperes nada de mí tampoco. La mandíbula de papá cayó como si no hubiera esperado que le respondiera. Mamá susurró mi nombre, pero yo ya estaba de pie. Jenny murmuró algo sarcástico en voz baja, y los gemelos simplemente me miraron. No me importó. Me di la vuelta y salí. El portazo fue mi despedida. En mi habitación de arriba, me quedé paralizado, mirando los trofeos de fútbol descoloridos en mi estante. Eran de la escuela secundaria, de cuando papá todavía me daba palmaditas en la espalda y me llamaba su mano derecha. Ahora no era nada para él. Mis manos temblaron mientras abría mi armario de golpe, sacando camisas y jeans. Le había dado todo, mi tiempo, mi sudor, mis sueños, y él los había tirado a la basura. No podía quedarme allí. Ya no. Mamá me encontró mientras llenaba la bolsa de lona. Sus ojos estaban rojos. Daniel, por favor, dijo, con voz temblorosa. No lo decía en serio. ¿Sabes cómo se pone? Cerré la cremallera de la bolsa y la miré. Lo decía en serio, mamá. Siempre lo dice en serio. Extendió la mano hacia mi brazo, pero yo retrocedí. Ellen, siempre había sido la pacificadora, suavizando los bordes de papá, pero esto no tenía arreglo. Yo había sido el pegamento, y ahora había terminado de mantenerlo unido. Abajo, el comedor estaba vacío cuando pasé. La comida a medio comer todavía estaba en la mesa. Nadie me siguió, ni siquiera para discutir. Tomé mi abrigo del perchero junto a la puerta, el que había usado en cada turno de invierno en la tienda. Mis hermanos no lo entendían. Nunca habían tenido que hacerlo. Jenny era peluquera con su propio salón. Los gemelos estaban en la universidad, viviendo del dinero de papá. ¿Yo? Yo me había quedado. ¿Y para qué? Salí. El aire nocturno era frío en mi rostro y me dirigí a mi camioneta. El motor cobró vida con dificultad, y miré hacia atrás a la casa por última vez. Las cortinas no se movieron. Nadie me vio ir. Toda mi vida estaba en esa casa, todas las noches hasta tarde balanceando los libros, cada mañana temprano descargando mercancías. Y papá simplemente la había borrado. Apreté el volante, con los nudillos blancos, y me dije a mí mismo que no estaba huyendo. Estaba eligiendo. El pueblo pasó borroso mientras conducía hacia las afueras, pasando por la ferretería con su letrero torcido, soluciones para el hogar Miller. Mi nombre estaba en ese letrero, incluso si papá nunca lo vio así.
Lo había construido con él, ladrillo a ladrillo, pero había dejado claro que no era mío. Sentí un ardor en la garganta, pero no lloré. Guardaría eso para más tarde, cuando la conmoción desapareciera y la ira se asentara. Llegué a la estación de autobuses justo antes de la medianoche. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Mi camioneta no valía mucho, pero me daría dinero en efectivo si la vendía. Compré un boleto a Riverton, una ciudad industrial a 3 horas de distancia de la que solo había oído hablar de pasada. No importaba dónde, solo necesitaba salir. Colgué mi bolsa de lona sobre mi hombro y subí a bordo. Las puertas se cerraron con un silbido detrás de mí. Esto no era el fin, me dije a mí mismo. Era el comienzo. Mientras el autobús salía retumbando del pueblo, apoyé la cabeza contra la ventana, las palabras de papá todavía resonando en mis oídos. No sirves para nada. Le demostraría que estaba equivocado, no por él, sino por mí. Todavía no sabía cómo, pero lo resolvería. El camino se extendía hacia adelante, oscuro e infinito. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la libertad. Dolía, pero era mía. Me desperté a la mañana siguiente en la cama de mi infancia, la punzada de las palabras de papá todavía fresca, como un moretón que no podía dejar de presionar. La casa estaba en silencio, pero sabía que mamá estaría abajo pronto, tratando de arreglar las cosas como siempre. No le di la oportunidad. Tomé mi bolsa de lona, ya empacada de la noche anterior, y salí sigilosamente antes de que nadie se despertara. Las llaves de mi camioneta tintineaban en mi bolsillo mientras me dirigía a la puerta. Cada paso era más pesado que el anterior. Afuera, el pueblo se sentía más pequeño que nunca, como si se estuviera encogiendo a mi alrededor. Conduje a la estación de autobuses, vendí mi camioneta a un tipo con un fajo de billetes y sin preguntas, y me guardé el dinero, apenas suficiente para un nuevo comienzo, pero tendría que servir. El autobús a Riverton llegó, su motor rugió como una promesa. Subí a bordo, encontré un asiento cerca de la parte trasera y vi mi pasado desvanecerse a través de la ventana manchada mientras partíamos. Riverton me golpeó como un muro de ruido y acero cuando bajé 3 horas después. Todo eran fábricas y chimeneas, una ciudad a la que no le importaba quién eras ni de dónde venías. Me registré en un motel con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante, entregando la mitad de mi dinero por una semana de estadía. La habitación era pequeña, el colchón lleno de bultos, pero era mía. Por primera vez en años, no dormía bajo el techo de papá. Encontrar trabajo no fue fácil. Pasé días recorriendo las calles, mis botas desgastándose mientras iba de almacén en almacén. La mayoría de los lugares ni siquiera me dejaban pasar la recepción. Demasiado viejo, demasiado inexperto, fuera de la tienda familiar, decían. Mi estómago gruñía y mis ahorros se redujeron a unos pocos billetes arrugados. Me quedaba despierto por la noche, repitiendo la voz de papá. No sirves para nada. Me alimentaba, me mantenía en movimiento cuando quería rendirme. Una mañana, entré en una planta siderúrgica en las afueras de la ciudad. Sus puertas se elevaban sobre mí. El capataz, un tipo llamado Hank con un apretón de manos como un torno, me midió con la mirada. ¿Alguna vez has levantado algo más pesado que un martillo?, preguntó. Le dije que había cargado madera durante 20 años. Gruñó, me dio un casco y dijo, empieza mañana. No era mucho, salario mínimo, turnos de 12 horas, pero era un salvavidas. Mi primer día casi me rompe. El calor de los hornos golpeó como un puño, y el estrépito del metal resonó en mis oídos mucho después de que saliera del trabajo. Cargué vigas de acero hasta que mis hombros gritaron. Mis manos se llenaron de ampollas. Los otros trabajadores apenas hablaban. Simplemente asentían mientras yo seguía el ritmo. No me importaba hacer amigos, necesitaba el cheque de pago. Al final del turno, me desplomé en la cama del motel, demasiado cansado para sentir lástima por mí mismo. Las noches eran las más difíciles. Solo en esa habitación, pensaba en casa, no en la pelea, sino en los años anteriores. Tenía 18 años cuando empecé en la tienda, descargando camiones mientras papá ladraba órdenes. Me daba palmaditas en la espalda entonces, me llamaba su columna vertebral. ¿Qué cambió? ¿Fui yo o fue él? Apartaba los pensamientos, concentrándome en el siguiente turno. Riverton no era perdón, era supervivencia. Y era condenadamente bueno en eso. Un fin de semana, me mudé del motel a un apartamento de una habitación encima de una casa de empeños. Tenía un catre, una placa calefactora y un lavabo que goteaba, pero no necesitaba más. Me sentaba junto a la ventana después del trabajo, viendo el pulso de la ciudad abajo, y sentía una extraña calma. Nadie aquí me conocía como el hijo de Robert Miller. Yo era solo Daniel.
el chico nuevo que no se rendía. Eso era suficiente por ahora. El trabajo se volvió más fácil. O tal vez me volví más duro. Aprendí el ritmo de la planta, cuándo esforzarme, cuándo descansar. Hank empezó a sentirme como si perteneciera allí. Y una vez, incluso dijo, eres constante, Miller. Necesitamos eso. Constant. No inútil. Me aferré a eso, lo dejé asentarse en mis huesos. No era la vida que había planeado, pero era mía, construida desde cero. No le casa. No escribí. El rostro de mamá aparecía en mi mente a veces, sus ojos preocupados, su voz suave, pero aún no podía enfrentarla. Mis hermanos no cruzaban mucho mis pensamientos. Habían tomado su decisión esa noche, permaneciendo en silencio mientras papá me destrozaba. Me preguntaba si la tienda seguía funcionando, si se habían dado cuenta de que me había ido. Luego lo olvidaba. Ese era su problema. Ahora, era el mío. Una noche, después de un turno doble, me quedé parado afuera de la planta. Mi aliento empañaba el aire frío. Mis manos estaban callosas. Me dolía la espalda, pero me sentía sólido, como si hubiera echado raíces en este lugar duro y gris. Riverton no era mi hogar. Todavía no. Pero era un comienzo. Papá pensó que me derrumbaría sin él. Estaba equivocado. Me había caído, seguro, pero me estaba levantando de nuevo, y lo haría a mi manera. Me adapté a Riverton como un engranaje encajando en su lugar. La planta siderúrgica se convirtió en mi mundo. Esos primeros meses fueron brutales. Me dolía el cuerpo por el trabajo, pero me presentaba todos los días, fichando antes del amanecer. Los otros chicos empezaron a llamarme Miller en lugar de Chico Nuevo. Y Hank, el capataz, me dio un asentimiento una mañana que se sintió como una medalla. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo sólido, algo que papá no podía tocar. Había estado en la planta un año cuando me inscribí en clases nocturnas en el centro comunitario, gestión industrial, lo llamaban. Cosas aburridas como programación y códigos de seguridad. Pero vi una escalera allí. Iba a rastras después de los turnos, mis botas todavía cubiertas de polvo de acero, y me sentaba en las clases con chicos de la mitad de mi edad. Mis manos se acalambraban de escribir notas, pero seguía adelante. Papá nunca pensó que llegaría a mucho. Le demostraría que estaba equivocado, página a página. La certificación llegó 2 años después, un papel nuevo que enmarqué y colgué encima de mi catre. Hank me llamó a su oficina la semana siguiente, me ofreció un puesto de supervisor, mejor salario, menos horas. Lo acepté sin pestañear. Los chicos con los que había cargado vigas ahora me reportaban, y me aseguré de que supieran que no había olvidado el trabajo duro. No era rico, pero me mudé a un lugar más grande, un apartamento de verdad con un sofá y un televisor. Con los años, subí más alto. A finales de mis 40, estaba en la gerencia media, sentado en una oficina con una ventana que daba al piso de la planta. Recorría las líneas diariamente, verificando las cuotas, resolviendo problemas, un trabajo constante que me quedaba como un guante viejo. Los chicos me respetaban, no porque gritara, sino porque escuchaba. Construí una vida aquí, ladrillo a ladrillo, y se sentía bien, aunque fuera tranquila. Las cartas de mamá empezaron a llegar cada pocos meses, su letra temblorosa en sobres delgados. Escribía sobre las dificultades de la tienda, como el salón de Jenny apenas se mantenía a flote, como los gemelos habían abandonado la universidad y se habían ido a la deriva. El nombre de papá aparecía menos, solo menciones de su temperamento o de su tos empeorando. Las leía por la noche, luego las guardaba en un cajón. No sabía cómo responder. No después de esa noche. Riverton se convirtió en mi ancla. A veces tomaba una cerveza con Hank o me sentaba solo en mi apartamento, cambiando de canal. No salía mucho en citas, demasiado ocupado, demasiado cauteloso, pero no me sentía solo. La planta era mi ritmo, mi prueba de que podía valerme por mí mismo. Me sorprendía preguntándome si papá sabía que lo había logrado. Luego apartaba el pensamiento. Esto ya no se trataba de él. Se trataba de mí. A los 55, formaba parte del liderazgo de la planta, ayudando a dirigir el espectáculo. Cambié mi casco por un portapapeles, pero nunca olvidé la sensación del acero en mis manos. Los trabajadores me llamaban señor Miller ahora, y me reía. Los títulos no significaban mucho, los resultados sí. Mi cuenta bancaria no estaba rebosante, pero tenía suficiente. Una camioneta decente, una hipoteca pagada a tiempo, una vida que no se doblegaba a las reglas de nadie más. Las cartas de mamá disminuyeron, luego se detuvieron por un tiempo. La última llegó cuando tenía 54 años, más corta de lo habitual.
Dijo que la salud de papá estaba empeorando, que la tienda podría cerrar. La leí 2 veces, luego la dejé en mi mesa durante una semana antes de archivarla. No llamé. ¿Qué había que decir? Habían hecho su cama hacía 15 años, y yo había hecho la mía, a cientos de millas de distancia, mundos aparte. Conduzco por la planta a veces en mis días libres, solo para verla allí, toda de acero y humo. No era glamorosa, pero era mía, ganada con sudor y noches largas, no me la habían regalado. Pensaba en esa cena, la voz de papá menospreciándome, y sentía un destello de orgullo. Había apostado a que fracasaría. En cambio, había construido algo que él no podía imaginar, algo que no podía quitarme. Una noche, estaba en mi oficina, el zumbido de la planta debajo de mí como un latido del corazón. Acababa de terminar una reunión, discutiendo un nuevo programa de producción, cuando mi teléfono sonó. Era mamá, su primera llamada en años. Su voz se quebró en la línea. Daniel, es tu padre. Se está muriendo. Te necesitamos. Se me encogió el estómago, pero me mantuve tranquilo. Después de todo este tiempo, me querían de vuelta. Colgué, mirando la pared, sabiendo que iría, pero no por ellos. Habían pasado 15 años desde que me fui, y me había convertido en un hombre que no reconocerían. No era el hijo que había rogado por una razón, que se había marchado roto. Ahora era firme, arraigado en Riverton, en la vida que había forjado. Pero esa llamada me atrajo de vuelta, no por deber, sino por algo más profundo, algo que aún no podía nombrar. Empaqué una bolsa, cerré mi puerta con llave y me dirigí a la camioneta. El pasado llamaba, y lo enfrentaría, a mi manera. Conduje de regreso a ese pequeño pueblo después de 15 años, el camino a Riverton desvaneciéndose en mi espejo retrovisor mientras la llamada de mamá se repetía en mi cabeza. Se está muriendo, había dicho, su voz delgada y desesperada. No aceleré, mantuve la camioneta estable, como siempre, pero mi mente se agitaba. Papá estaba enfermo y me necesitaban. Había construido una vida sin ellos. Pero aquí estaba, volviendo a la casa que había jurado no volver a ver. No era el amor lo que me atraía, era algo más difícil de precisar. El pueblo parecía más pequeño cuando entré. El letrero de la ferretería colgaba torcido, con la pintura desconchada. Llegué a la casa tarde esa noche, la luz del porche parpadeaba como siempre. Mamá abrió la puerta antes de que yo llamara. Su rostro estaba más arrugado de lo que recordaba. Me abrazó, temblando, pero me quedé rígido. Está en el hospital, susurró. Detrás de ella, Jenny se quedó parada, con los brazos cruzados, mientras los gemelos se desplomaban en el sofá. Nadie saludó. Nos amontonamos en mi camioneta, mamá adelante, los demás atrás, y condujimos al hospital en silencio. La sala de espera olía a antiséptico, las sillas eran duras debajo de mí mientras mamá explicaba. Papá tenía insuficiencia renal, necesitaba una transfusión rápida, pero ninguno de ellos coincidía con su tipo de sangre raro. Eres el único, dijo, con los ojos suplicantes. Miré al suelo, el peso de la situación se hundía en mí. No habían llamado por mí, habían llamado por mi sangre. Jenny intervino entonces, su voz aguda. ¿Vas a ayudar o solo te vas a sentar ahí actuando como si fueras más santo que nosotros? Me encontré con su mirada, vi la misma sonrisa burlona de esa cena hace años. Mark y Luke intervinieron, murmurando sobre la familia que se mantiene unida. Casi me reí. ¿Dónde estaban cuando papá me excluyó? Mamá me agarró la mano, suplicando sin palabras. Me aparté, me levanté y le dije a la enfermera que me harían la prueba. No por ellos, por mí. La prueba lo confirmó, era compatible. Me llevaron a una habitación, me conectaron y vi mi sangre fluir a través del tubo, roja y constante. Mamá revoloteaba, dándome las gracias una y otra vez, pero no respondí. Jenny caminaba de un lado a otro, murmurando sobre cómo siempre había sido terco. Los gemelos simplemente miraban sus teléfonos. Me quedé allí acostado, sintiendo el pinchazo de la aguja, pensando en la ironía. La vida de papá en mis manos después de que él hubiera tirado la mía. Cuando terminó, me llevaron a su habitación. Papá yacía allí, conectado a máquinas, una versión marchita del hombre que me había gritado. Sus ojos se abrieron, nublados pero lo suficientemente agudos como para reconocerme. Daniel, dijo con voz ronca y débil. Me paré al pie de la cama, con los brazos cruzados, sin decir nada. Mamá salazaba, en silencio. Jenny se acercó como si esperara un momento de película. No les iba a dar uno. Me volví hacia mamá, mi voz baja pero firme. Hice esto porque soy una buena persona, no porque sean mi familia.
Perdieron ese derecho hace 15 años. Su rostro se arrugó, pero asintió, como si hubiera sabido que iba a suceder. Jenny se burló, me llamó frío. Los gemelos se movieron, incómodos. Papá solo miraba, demasiado débil para discutir. No me importaba lo que pensaran. Había dicho lo que pensaba, y era verdad. El médico entró, dijo que la transfusión había funcionado. Papá se recuperaría, por ahora. Asentí, tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Mamá me gritó, «Quédate, por favor». Pero seguí caminando. Había hecho para lo que vine, salvarlo. No a ellos. El pasillo del hospital se extendía largo y ancho mientras me iba, mis botas resonando. No miré atrás. No lo necesitaba. Ya no era mi carga. En el estacionamiento, me apoyé en mi camioneta, mirando al cielo. Había esperado ira, tal vez alivio, pero todo lo que sentía era calma. Los había enfrentado, me mantuve firme y me alejé entero. El gracias tácito de papá resonó en mi cabeza, 2 palabras demasiado tarde para significar algo. Le había dado la vida, pero no le daría mi vida. Eso era mío para conservarlo, ganado a través de años que él nunca entendería. Subí a la camioneta, el motor cobró vida y pasé por la casa por última vez. La luz del porche todavía parpadeaba, pero no era mi hogar. No lo había sido durante años. Mis hermanos podían revolcarse en su problema. Mamá podía seguir remendando las grietas de papá. Yo había construido algo mejor en Riverton, algo que ellos no podían tocar. El camino se abrió adelante y pisé el acelerador, listo para dejarlo todo atrás de nuevo. De vuelta en Riverton, dormiría en mi propia cama esa noche. La planta me esperaba a la mañana siguiente. Ya no era el hijo que rogaba por una razón. Era el hombre que había hecho la suya propia. Me habían atraído de vuelta, pero no podían retenerme. Había hecho lo correcto por mi conciencia, no por su culpa. Eso era suficiente, más de lo que merecían. Conduje de regreso a Riverton esa noche, el hospital desvaneciéndose en mi espejo retrovisor como una pesadilla. El camino se extendía oscuro y silencioso. El zumbido de mi camioneta era el único sonido mientras dejaba atrás a papá, mamá y todo el lío. Lo había salvado, le había dado mi sangre, no mi perdón. Y ahí fue donde terminó. Mis manos agarraban el volante, firmes, mi mente clara. Los había enfrentado, dije lo que necesitaba y me alejé. Esta vez se sentía definitivo. Llegué a casa pasada la medianoche. Mi apartamento esperaba como un viejo amigo. Dejé mi bolsa junto a la puerta, me dejé caer en el sofá y dejé que el silencio se asentara. No hubo llamadas, ni mensajes de voz desesperados de mamá. Bien. Había trazado mi línea a la habitación del hospital, y la habían escuchado alto y claro. Ya no era su respaldo. Había terminado de cargar con su peso. Mi vida estaba aquí, construida con mis propias manos. A la mañana siguiente, volví a la planta, volviendo a mi rutina como si nunca me hubiera ido. La oficina zumbaba con los registros de producción habituales, los cambios de turno, y me sumergí, portapapeles en mano. Hank me dio una palmada en el hombro, me preguntó cómo había ido. Resolví un viejo asunto, dije, y no indagó. Los trabajadores asintieron al pasar. Su confianza, ganada a lo largo de los años. Este era mi lugar, no esa casa que acababa de dejar. Una semana después, llegó la última carta de mamá, corta y temblorosa. Papá estaba estable, escribió, pero se debilitaba cada día. La tienda estaba cerrada ahora, vendida para pagar las facturas. Jenny se había mudado. Los gemelos estaban buscando trabajo desesperadamente. No me pidió que llamara, simplemente lo firmó. Con amor, mamá. La leí una vez, la doblé y la guardé en el cajón con las demás. Era su historia. Ahora, la mía era diferente. Conduzco por la planta a veces, solo para verla allí, toda de acero y propósito. Hace 15 años, había llegado a esta ciudad con nada más que una bolsa de lona y un rencor. Ahora tenía un título, una hipoteca, una vida que me quedaba bien. Papá pensó que me derrumbaría sin él. Me llamó inútil en mi cara. Pero subí más alto de lo que él jamás lo hizo. Esa fue mi victoria, silenciosa como era. Una noche, estaba en mi oficina después de un largo turno. El piso de la planta brillaba abajo. Las máquinas zumbaban de forma constante, un ritmo que había dominado. Pensé en esa cena, en la forma en que las palabras de papá habían cortado, en la forma en que me había ido. Dolió entonces, quemó profundamente, pero ya no. Lo convertí en combustible, construí algo que él no podía imaginar. Nunca lo sabría, y yo no lo necesitaba. Me mantuve ocupado, en movimiento. Reuniones con los dueños de la planta,
ajustes en el trabajo de línea, llenaban mis días, y me gustaba así. A veces tomaba un café solo, veía el pulso de la ciudad afuera de la ventana del restaurante. La gente me preguntaba si regresaría, visitaría a papá antes del final. Negaba con la cabeza, decía que había hecho suficiente. No lo entendían, pero no tenían por qué hacerlo. Mi paz era mía. Papá murió un mes después. La llamada de mamá fue corta y suave. Se ha ido, Daniel, dijo, y escuché sus lágrimas. Le dije que lo sentía, lo decía en serio, por ella, y colgué. No hubo funeral para mí. Me había despedido en la habitación del hospital. Jenny y los gemelos se encargaron. Supuse que se apoyarían en mamá como siempre. Envié flores, lo dejé así. De pie en mi cocina esa noche, me serví un vaso de agua y miré a mi alrededor. El lugar no era elegante, paredes sencillas, una mesa que había construido yo mismo, pero era mi hogar. No necesitaba más. Había pasado años demostrando un punto, no a papá, no a ellos, sino a mí. Había caído duro cuando me fui, pero me había levantado, paso a paso, y me había levantado más alto que nunca. La planta seguía funcionando, y yo también. Caminaba por el piso, revisaba los números, mantenía las cosas estables, igual que siempre, pero más ligero ahora. La muerte de papá no me afectó como pensé que lo haría. Ya lo había dejado ir, cuando le di mi sangre y me alejé. Mamá se las arreglaría. Mis hermanos seguirían adelante a tropezones. Ya no era mi pelea. Había ganado la mía hace años. Una noche, estaba a la ventana de mi oficina. Las chimeneas cortaban el horizonte. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, sincera, real. Había empezado de nuevo a los 42, arruinado y magullado, y había llegado a los 57 con algo sólido. No riqueza, no fama, solo una vida que podía respaldar. La voz de papá, inútil, era un fantasma ahora, impotente. La había enterrado bajo acero y tiempo. Apagué la luz, cerré la puerta con llave y me dirigí a casa. La ciudad vibraba a mi alrededor, viva y mía. No necesitaba su aprobación, su dinero, sus arrepentimientos. Había demostrado mi punto, no con palabras ni venganza, sino con cada día que había vivido en mis propios términos. Eso era suficiente. Más que suficiente. El horizonte se extendía amplio y caminé hacia él, firme como siempre. Si esta historia te impactó, dale me gusta y házmelo saber en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Suscríbete para más historias de agallas y corazón, y toca la campana para que no te pierdas la próxima. Comparte esto con alguien que haya luchado sus propias batallas. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.